este tiempo como iglesia local pues tenemos un ciclo, ¿verdad?, de enseñanza y de predicación con respecto a la doctrina pues de la Escritura. Amén. Y el título de la palabra de Dios en esta mañana es la inspiración y la autoridad de la palabra. Amén. La inspiración y la autoridad de la palabra. Vamos a ir rápidamente a 2 de Timoteo, capítulo 3, desde el versículo 16 y 17. Dice así la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y se sobreentiende que es con un propósito. Amén. Y el propósito es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy importante, ¿verdad? La última parte, ¿verdad? Dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Como domingos anteriores hemos hablado y estamos llegando pues a los finales de este estudio de la palabra de Dios, de la escritura de la palabra de Dios. Hablando de la inspiración, ¿qué es la inspiración? En el griego viene de dos vocablos griegos: theos, que significa Dios, y neo, que significa respirar. En el griego del apóstol Pablo sugiere que la escritura es una exhalación divina, lo que Dios expiró, el producto de su aliento creador. Podemos saber, creo que la mayoría de la raza humana pues conocemos el origen del ser humano. Amén. Hablando del hombre natural, ¿verdad? Dios hizo ese muñeco, por decirlo así, ese ser, no, tampoco era ser todavía. Muñeco se puede decir, ¿no? ¿Qué otra palabra? Sí, ok. No tenía vida, pero cuando Dios expiró de su ser interior, pues ese pedazo, ¿verdad?, de tierra, pues cobró vida. Amén. Creo que conoce muy bien, ¿verdad?, Ezequiel, ¿verdad?, la historia, ¿verdad?, ahí del Valle de los Huesos Secos, ¿verdad? Cuando Dios le habló ahí a Ezequiel y le dice, profetízale ese valle de huesos secos, ¿verdad? Y conocemos bien la historia y Ezequiel pues profetizó. Eso simbolizaba pues a la nación de Israel, muerta espiritualmente, hablando en sentido general, y que Dios por su gracia, por su misericordia, en un momento dado le iba a dar vida. Amén. Y hay promesas que todavía no se han cumplido, que se van a cumplir en el milenio. Ok, pero hablando de la escritura no es producto del soplo divino dentro de sus autores divinos, no en absoluto. La escritura es una exhalación de Dios, inspirada por Dios, es el producto del aliento creativo de Dios. Entonces, no hay algo superior espiritual en este mundo que la palabra de Dios. No hay ningún libro en este mundo escrito por el teólogo más grande o más sabio que se pueda comparar con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el verbo hecho carne. Y qué sé yo, hablando sencillamente, toscamente, la palabra de Dios es el mismo Dios. La palabra de Dios es el mismo Cristo encarnado. La palabra de Dios tiene poder porque viene de Dios. Pero, hablando como libro divino, porque lo es, si tomamos este libro y comenzamos a leerlo naturalmente, podemos pues conocer muchas historias bíblicas.
podemos ver cómo Dios se manifestó, por decirlo así, en el huerto del Edén, como Dios llevó por medio de José, pues a Egipto, y luego por la vía de José y la gracia de Dios y el propósito de Dios, como la familia de José fue llevada a Egipto. Conocemos la historia, el edicto que había para sacrificar, para matar a los niños menores de 2 años. ¿Sí? ¿Ok? Y pues déjeme decirle, no hay edicto de ningún rey, de ningún presidente terrenal que pueda distorsionar, truncar, por decirlo así, el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. No hay pastor, no hay nación, no hay economía. Hay un diseño desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Yo tengo un diseño especial. Yo tengo un molde especial, igual que el tuyo. En mi molde, tú no cabes. ¿Qué pues yo? Ahora, hablando espiritualmente, ahí sí, todos tenemos un plan, pues, de salvación. Entonces, ¿qué sucede? Este libro en sí mismo, por sí sola, la palabra de Dios como libro, vamos a ponerlo así, llevándole a ese estilo natural, no cambia a nadie. La Biblia, por leerla, no puede cambiar a nadie. La Biblia, por leerla, no me acerca a Dios. Para que la palabra de Dios pueda transformar al ser humano, se necesita otra cosa. Para que esta palabra de Dios se haga carne en mi vida, se necesita, por decirle, el sazón espiritual. Amén. Hablando del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando uno se arrepiente, cuando uno le entrega su vida al Señor, dice que somos sellados con la arra del Espíritu Santo. Y el sello ya por sí solo identifica de quién somos. El sello en el cual nos ha sellado nos identifica que somos hijos de Dios, que somos un pueblo especial, que somos una nación especial. Pero el Espíritu Santo, pues, es quien nos redarguye de pecado. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, y el Espíritu Santo utiliza la misma palabra de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos de la palabra de Dios, pues, por supuesto, tenemos que hablar de la revelación divina. La palabra de Dios en sí es una revelación en la cual Cristo Jesús la bajó a este mundo, la trajo a este mundo. Amén. Por lo cual Jesús predicaba una y otra vez: el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Amén. Gloria al Señor. Pero hablando de revelación, y nosotros hablamos mucho de revelación. ¿Sabe que el Señor me reveló anoche? El Señor me visitó anoche. El Señor me reveló algo nuevo. Me llevó a una tercera dimensión. Es un ejemplo, no es así. No lo vayan a interpretar así, ni entenderlo así. No, como yo siempre le he dicho, ya el Señor lo reveló todo y está en su palabra. Como yo siempre le digo, ¿verdad? A las ovejas del Señor que el Señor ha puesto en nuestras manos, no se deje engañar. Que el Señor habla, por supuesto, pero habla todo lo que está afine a su palabra ya escrita. Y cuando hablamos de revelación, ¿qué es revelación? La revelación es el acto de Dios por medio del cual Él anuncia a la mente humana verdades que antes no conocía. Algo nuevo revelado. Amén. Gloria al Señor. Verdades que de ninguna otra manera podrían ser conocidas, solamente por Dios. Y solamente por su gracia y por misericordia. ¿Quién sabía antes de conocer al Señor, de dar ese paso de arrepentimiento, que habían 2 caminos después de la muerte? Yo no lo sabía. Y con todo el respeto, yo me crié en la iglesia católica. Yo era católico menos romano. Pero yo no sabía que después de la muerte hay 2 caminos para el ser humano. Pero cuando tomé la decisión, cuando me predicaron la palabra de Dios y esta verdad fue revelada a mi vida, que hay 2 caminos después de la muerte, dije, wow,
pero yo no conocía esta verdad, yo no conocía esta revelación. Que hay un infierno para los que mueren sin arrepentimiento y que después del juicio final hay un lago de fuego donde solamente se oye el llanto y el crujir de dientes. Dije, wow, esto era oculto para mí. Pero cuando me enseñaron que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que yo voy al Padre y voy a preparar lugar para vosotros, yo dije, yo quiero ir ahí. O sea, que después de la muerte hay dos, son verdades reveladas aquí en la palabra de Dios. Amén. Ahora, la inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad. La inspiración tiene que ver con la verdad. La revelación descubre nuevas verdades, mientras que la inspiración supervisa la comunicación de la verdad. La inspiración supervisa la comunicación de esa verdad. Amén. Es como decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, llevándolos simplemente a ese nivel. O sea, la inspiración revela pues la comunicación de esa verdad, o sea, de la revelación. ¿Y qué es iluminación? Iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo. Otra vez, gloria al Señor. La iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo, común a todos los creyentes, que dice amén, que les ayuda a asirse, o sea, a agarrarse de las cosas que son del Espíritu de Dios. Oiga bien, que son del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Que nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos ilumine su palabra, para que nos dé entendimiento y sabiduría de su palabra. El Espíritu Santo es el agente, por decirlo así, que Dios usa para que esta palabra nos toque. Amén. Y el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. O sea, que cada creyente en Cristo Jesús, nosotros debemos de pedirle al Señor, Señor, yo necesito que tu Espíritu Santo me ilumine tu palabra. Yo creo que nosotros, no continuamente, pero debemos de en la oración de pedirle al Señor, Señor, voy a leer tu palabra. Amén. Antes de leer tu palabra, necesito que tú me ilumine tu palabra. Que esa palabra, Señor, en la cual yo voy a leer, se haga carne en mi vida. Yo creo que nosotros cada día tenemos que tomar decisiones y aprendiendo, ir ensanchándonos en cuanto a la manera de orar, amén, en cuanto a la comunicación con Dios, y esta debe ser una de ellas. Señor, que tu Santo Espíritu me ilumine tu palabra. Dile, Señor, no que lo diga ahora, en ese momento, ¿verdad? Ahí en intimidad con el Señor. Señor, yo necesito que tu palabra permanentemente se haga carne en mi corazón. Y si en esta mañana, en este tiempo, tú estás pasando por un valle de huesos secos, si tú estás pasando por un momento de dificultad, si te sientes un poco vacío espiritual, si te sientes solo o sola, Dios continuamente extiende sus manos desde los cielos por medio de su Santo Espíritu, amén, para que nosotros en el momento que tomemos la decisión, pues ahí está el Señor, ahí está su mano, ahí está su misericordia, porque ¿quién no falla? Esto no estaba, esto es gratuito, no es un anuncio, es para algo que concuerda. No hace mucho, ¿verdad? Una palabra que el Señor puso en mi corazón, está en Primera de Juan, y dice ahí literalmente, textualmente, pues que el que permanece en pecado es del diablo, no el que peca.
Pastor, acláramelo bien al paso. Ok. Nosotros como hijos de Dios pecamos de una manera o la otra. Yo le digo, yo peco mucho y no me doy contra la pared porque yo me hago daño. Es con el pecado de omisión. El saber hacer lo bueno muchas veces que Dios no habla y yo no lo hago, eso me olvida y digo, ay Señor, perdóname. Porque le fallamos al Señor. Pero es muy distinto el que permanece en pecado. El que permanece en pecado y peca continuamente, pues su alma, su vida le pertenece a Satanás. Pero si esa persona en un momento dado, como yo siempre digo, uno puede tener tantos años X sin acercarse hacia Dios y que uno escucha una palabra que el Espíritu Santo toca a uno y dice, no Señor. Y que uno mira hacia atrás el reguero de suciedad que uno viene dejando, el rastro, amén, esas huellas pecaminosas. Y hay un momento que uno tiene que pararse de frente delante del Señor y reconocer lo que somos. Que si la muerte llega a un derrame cerebral o un hito, lo que sea, el alma va al infierno. Y hay momentos que uno tiene que reflexionar. Señor, perdóname. En esta mañana, el primer culto, el Señor puso una palabra y quiero obedecerle al Espíritu. Cada uno de nosotros tenemos un libro en el interior, en el corazón, por decirlo así, un libro. Mi libro dice Pedro Rodríguez. Dice tu nombre, no dice otro nombre. En ese libro no dice el de tu novia, el de tu novia, el de tu padre, el de tu esposa y de tu esposa, no. Hay un libro personal diseñado desde antes de la fundación del mundo. Y en ese libro todo lo que hacemos, sea bueno, sea malo, son escritos en ese libro. Y un día cuando partamos de este mundo vamos a tener que darle cuenta al Señor. Ahora, cuando uno viene a Cristo, cuando uno se arrepiente como el hijo pródigo, dice la palabra de Dios, que Dios borra todos los pecados que han sido escritos ahí. Dice que vendrán a ser más blancos que la nieve. Y Cristo Jesús toma todos esos pecados y nos perdona. Amén. Ahí comienza un nuevo ciclo espiritual. Entonces ahí nosotros comenzamos a escribir en nuestro propio libro todas las cosas buenas. Y entonces uno mira para atrás y dice, wow, soy nueva. Soy un hombre, cuidado, o sea, hablando así. Soy una mujer nueva. Soy un hombre nuevo, soy una esposa nueva, soy un esposo nuevo, soy un joven nuevo, soy un hijo que obedezco a mis padres. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, y todo esto, pues, gloria a Dios por ello. La palabra de Dios tiene poder y autoridad. Dios hizo los cielos y la tierra, eso lo sabemos hasta la saciedad. Todo Dios lo hizo con el poder de su palabra. La palabra de Dios no ha perdido su poder. La palabra de Dios por medio de su Santo Espíritu es la única herramienta en la cual Dios le ha dejado a su iglesia para atar todo espíritu inmundo. Dígame. Para atar toda obra del diablo, toda obra de la naturaleza pecaminosa. Amén. No hay otra herramienta. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Por lo tanto, mis hermanos, pueblo de Dios, este es un tiempo en el cual Dios está tratando con cada uno de nosotros para que leamos la palabra de Dios. Amén. Y que es en el momento dado que tengamos en el transcurso de la semana o el transcurso del mes, nos leamos a sola en quietud con algo con que apuntar. Porque Dios ilumina su palabra.
El Espíritu Santo nos ilumina la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos ilumina la palabra de poder y autoridad de Dios. Amén. Entonces hay un momento en el cual Dios nos ilumina un texto, nos ilumina un trozo de la palabra de Dios. Y ese trozo de la palabra de Dios, entonces el Espíritu Santo comienza a obrar, a trabajar en nosotros. Y ahí comienza a romper cadena. Ahí comienza a perdonar. Ahí comienza el esposo a decirle a mi esposa, mi amor, cariño. Y así sucesivamente. ¿Quiere que te lave los pies? ¿Quiere que te dé un masaje? Amén, ¿verdad que sí? Amén. Gloria al Señor. Y más allá, qué sé yo, con una buena crema. Amén. Pastor, no siga, que todo el soltero todavía. Paciencia, sigue orando, que vas a llegar en el nombre de Jesús. Amén. Por lo tanto, que estemos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y que esta palabra tiene vida. Amén. Que esta palabra en el Espíritu abre puerta para empleo. Esta palabra tiene poder para sanar toda clase de enfermedad. Esta palabra tiene poder para hacer milagros. Los milagros de Dios no han terminado. Termina cuando la iglesia suba para arriba. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es vida y vida en abundancia. Gracias te damos, Señor, que esta palabra, Señor, se haga carne en nuestros corazones, como dice Ezequiel, papá. Tú convierte el corazón de piedra en un corazón de carne. Y te damos las gracias. Y tomamos tu palabra en esta mañana y la hacemos nuestra individual, la que hemos escuchado, Padre. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.